Hola, buenas tardes. Gracias por venir. Bueno, ya saben a qué vinieron, me imagino, pero de todos modos vamos a presentarlo como corresponde. Esta va a ser una charla que va a dar Julius Wiedemann, que es editor de la editorial Taschen, que es invitado especial a la feria y a quien le agradecemos mucho que haya venido. Y bueno, la charla va a ser sobre el lugar de la ilustración hoy en día. Creo que va a ser bastante jugosa porque por obvias razones tiene mucho para decir. Así que, bueno, gracias por venir otra vez a Gran Salón, a la charla, y después de la charla haremos preguntas y respuestas, así que se quedan por acá. Estaría bueno. Gracias. Y gracias a Julius, los dejo con él para que charle. Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Wir werden heute, ich glaube, es war ein Vergnügen hier zu sein. No, es un chiste, vamos a hacerlo en español. Yo miré las caras de la gente y estaba bueno, ¿qué mierda que estoy haciendo aquí ahora? La gente no sabe si se levanta, si sale o se queda por 5 minutos más. Buenas noches. Mi nombre es Julius. Voy a hablar con un sotaque que es un poco raro, que aprendí en los últimos 3 días, el sotaque de Buenos Aires con Maru. Así que empiezo con yo me llamo Julius y se queda peor al final. Bueno, en verdad nací en Brasil y vivo hace un poco fuera de Brasil. Trabajo para Taschen como editor y ahora también haciendo publicaciones digitales. Y hace como 10 años que hago las publicaciones de ilustración. Y por ahí ya publiqué como 700 ilustradores y unos 8 libros. Y con muchos ilustradores de Latinoamérica también, de México, Argentina, Brasil, Colombia, bueno, de toda parte, Bolivia. Y me encanta mucho el trabajo de la región. Estamos cada vez mejores, creo que tenemos mucho más que hacer para que estemos ahí con una presencia mucho más grande en el mercado internacional. Yo creo que la idea de la charla hoy es un poco de hablar de la posición, de cómo estamos ahí posicionados, lo que vamos a hacer para estar mejores. La idea, bueno, yo empecé con estas palabras, mi presentación es muy simple, son solo como ideas y de ahí hablo un poco de cada parte. Y bueno, create, illustrate, illuminate today. La idea es solo que la palabra ilustración viene de iluminar, iluminar un tema, iluminar algo. Y vamos a hablar un poco de la diferencia de ilustración y arte en el contexto de hoy y un par de otras cosas. Este ya es muy simple, es también. Yo creo que la primera cosa que uno se pregunta cuando decide o cuando tiene que hablar con el padre, con la madre, que va a ser un ilustrador o artista, esta es la decisión más difícil que uno tiene que hacer. Pero no tiene que ser una decisión dura, tiene que ser una decisión que depende de uno ver que puede vivir de eso y que puede producir algo que sea tan relevante, que sea bonito, que sea interesante, que tenga contenido. Y cuando uno ve que se puede vivir de eso, es un placer muy grande. Así como yo decidí muy temprano que yo empecé a estudiar diseño, pero vi muy temprano que era un diseñador tan malo que lo mejor era solo hablarle de diseño. Por eso empecé a hacer las ediciones de los libros, porque no tenía mucho futuro, pero seguramente hay mucha gente que dice, no, ese es exactamente mi camino. Y la idea no es solo de ver que yo puedo ser un ilustrador, pero un artista mismo, porque bueno, vamos a hablar un poco de la idea. Pero esta es la pregunta simple, la respuesta que duele un poco más es que ¿cómo lo hacemos para hacer lo mejor? Yo creo que cuando veo los ilustradores o los artistas que encuentro,
son personas que hacen lo que hacen con mucho amor. Yo creo que en la sociedad que vivimos existe una expectativa de la gente, bueno, yo voy a terminar mi, no sé cómo se llama, high school. Y después, bueno, hay un montón de profesiones que son muy clásicas y tal. Los artistas seguramente no están de las más clásicas y más apreciadas por los padres, pero el curioso es que todos nosotros vamos a museos y vamos a librerías para ver lo que la gente hace. Así que me parece que es también un poco de contraste con lo que la gente imagina y con lo que la gente aprecia. Una vez yo encontré un padre de un chico en São Paulo y él vino a mí y dice, yo quiero que hables con mi hijo porque él ahora decidió que quiere ser director de cine. Y sabe que no va a ganar nada y se puede hablar con él para que haga algo para hacer plata y tal. Y yo decía, bueno, pero ¿qué tal estaría que él fuera como un Steven Spielberg? Bueno, estaría buenísimo. No, entonces, bueno, que dé a él todas las herramientas para que sea entonces lo mejor y no para que desista de hacer lo que le gusta. Y ahí ya no, está bien, bueno, eso se fue. Pero la respuesta que de verdad es la que duele, que es como una profesión que uno ama, que uno tiene que hacer de verdad todos los días, es algo que es un monte de trabajo también. Hay que trabajar y trabajar y trabajar. Yo una vez leí la definición de profesionalismo, que me encantó mucho, que era el profesionalismo es hacer todos los días lo que te encanta, mismo en los días que no tienes ganas. Entonces, bueno, yo creo que esta respuesta es la respuesta que la gente muchas veces no quiere mirar, porque nos imaginamos como una profesión de mucho glamour. Las fiestas son increíbles, ¿no? Las fiestas que los artistas hacen son mucho mejor que las fiestas de los abogados, de los ingenieros, pero hay que trabajar un montón también, como nosotros. Y yo quiero empezar con la transformación de una persona en un ilustrador, así, cómo se hace. Y el ejemplo que voy a tomar primero es el de un ilustrador español que se llama Rafael Álvarez, que vive hoy en Berlín. Y es un tipo que trabajó por 10 años en American Express, tenía MBA y todo. Y hace unos 10 años compró el volumen 1 de Illustration Now. Porque estaba aburrido, no quería trabajar con eso, no sé qué, y bueno, paró en una librería, compró, se quedó ahí como 3 horas leyendo el libro, tomando café, y al final dice, no quiero hacer lo que hago ahora, quiero ser ilustrador. Y ahora está publicado en Illustration Now 5. Así que es súper interesante cuando le mandamos un email, y le invitamos a estar en el Illustration Now 5 y ahí sí él nos contó la historia toda. Es un placer muy grande de ver que la gente realmente muchas veces para lo que está haciendo y dice, bueno, hay otros que son tal vez más felices o no, pero empiezan muy temprano, descubren lo que quieren hacer muy temprano. Pero él es un tipo que muy rápido se desarrolló. Yo creo también porque cuando decidió que quería ser ilustrador, artista, dice, bueno, ahora voy a hacerlo con toda la fuerza. Y estudió mucho, tomó toda la plata que tenía, que ahorró por 15 años, se fue a Estados Unidos, a una escuela y tal, y estudió un montón. Y el trabajo de él es un trabajo que es bellísimo. Y sigue haciendo, por ejemplo, trabajos, bueno, y ahora está haciendo, por eso es un trabajo que está publicado en New York Times. Así que es un tipo que como en 5 años se desarrolló como otros ilustradores se desarrollan en 15, tal vez en 10, pero yo creo que tiene que ver con toda la fuerza, con el amor que puso ahí, después de decidir que no estaba en el lugar correcto. Entonces, bueno, yo creo que la primera parte para hacer algo muy bien es hacerlo con mucho amor. La otra parte, que es una parte también
que curiosamente yo estaba ayer aquí en la fiesta hablando con el maestro Alejandro Magallanes y estábamos hablando con él un poco y él mira a mi novia y dice, es que nosotros ilustradores somos un poco obsesivos. Y para mí yo creo que hay gente que hace el trabajo todo el día, está bien, no sé qué. Cuando se lidia con algo que viene de dentro del corazón, nos quedamos un poco obsesivos con... ¿Obsesivos se dice? Ah, qué bien. Y hay que hacer mucha investigación de todo lo que hacemos, hay que ser obsesivo y hay que sudar mucho para llegar a algo que sea realmente relevante. Y claro que, bueno, de todos los ilustradores que estoy hablando aquí, yo creo que todos estos profesionales tienen muy fuerte todas las características que estoy hablando, pero para cada persona estoy tomando un ejemplo. Y aquí, en este ejemplo es interesante, quería hablar de este ilustrador que se llama Jason Messier, que es un americano, y empezó a hacer collages con objetos y con granos, con todo, como hacemos exactamente cuando somos niños, ¿no? Así que no es nada muy especial. Pero en un cierto momento dice, ¿y qué tal hacerlo con las cosas que encuentro en las calles de la propia gente que estoy haciendo los retratos? Así que dice, bueno, yo quiero hacer algo que sea un poco más profundo. Pero imagina que a veces demoró para ser una celebridad como 5 meses, porque dicen, bueno, tenéis como 2 horas para ver mi cuarto, mañana tiene 4 horas para ver mi baño, el otro día no sé qué, la otra semana voy a viajar. Pero nunca, ¿cómo se desistió? Desistió, qué bien, no está tan mal. Nunca desistió de hacerlo en la mejor calidad posible. Ese es un trabajo que a veces se demora un montón de tiempo. Cuando llegué aquí en México, hace 2 semanas, me quedé un par de días, después viajé otra vez. Me fui al estudio de Gelo Medina y él estaba ahí con un dibujo gigante que ya estaba haciendo como 4 meses. Ya está viendo, pero ese era un papel gigante y usaba como 8 lápices, ¿se dice? ¿Lapiceras? Lápices. Gracias. Lápices diferentes, más duros, más moles y tal. Pero ya estaba haciendo eso a mucho tiempo. Y todos los otros ilustradores que hacen trabajos muy relevantes son ilustradores que ya trabajan mucho, se preocupan en hacer algo que uno, claro, puede hacer algo en 2 horas. Esa no es la cuestión. La cuestión es estar haciendo algo hasta que sea el perfecto, hasta que sea lo mejor que puedes hacer. Por eso, al principio, yo puse como, ¿qué podemos hacer para hacerlo lo que sea nuestro mejor? Así yo también como editor, antes de hacer el libro, yo tengo que a veces empezar a pensar el libro otra vez, y tengo que cambiar un montón de cosas cuando me faltan 1 semana para acabar el libro. Una otra característica que vuelve, yo creo que a la mayor parte de los ilustradores, y aquí entramos en un campo un poco más sencillo porque identidad es una cosa que depende de muchas cosas, elementos, colores, formas, composición, pero la idea de que uno pueda combinar técnica, estilo, tener personalidad y con eso una identidad, es algo que es muy importante. Cuando yo veo el trabajo de un ilustrador, es algo que es muy importante para mí, para una avaliación de la calidad del trabajo, de la, ¿cómo se dice?, consistencia. No está tan mal. Sí. Pero por favor me corrijan. ¿Sí? ¿Corrijan? Qué bien. Me siento en casa.
Y aquí, bueno, yo voy a dar el ejemplo de Alderete, que es un artista que ustedes todos conocen muy bien, claro. Uno de los maestros importados de Argentina. No, pero es un tipo que cuando uno entra en una galería o entonces se ve algo en la tele, o un cartel, una tapa de libro o lo que sea, la chance de que uno vea de que sea de él mismo es muy grande. La identidad es muy fuerte. No significa que uno no puede tener como 3 estilos. Yo una vez publiqué un ilustrador de Canadá que tenía como 2 nombres, 2 personalidades, 2 estilos completamente diferentes, 2 profesiones, uno hacía más comercial, el otro personal. Era como un ilustrador bipolar que dice, bueno, yo soy bipolar mismo, entonces que use entonces mi bipolaridad para hacer algo bueno. Y me parece que sale muy bien. Tiene un website, tiene 2 websites, tiene todo 2. Todo. 2 mujeres, no sé. Y el trabajo de Alderete es un trabajo muy característico. Ustedes se conocen, bueno, estoy enseñando aquí algo que ya está, bueno, que es muy conocido para todos. Pero cuando uno ve mismo entre colores diferentes, cuando la identidad se mantiene, es algo que para mí como editor me interesa mucho. Como uno crea personalidad, identidad con elementos, con colores, con formas, con líneas, con composición, con estilos. Uno más. Y una otra cosa ahora que voy a hablar es de algo interesante, que cuando hicimos, yo creo que 3 libros de ilustración, 3 o 4, pensamos en hacer como una serie separada de ilustración. No. Y el primer libro que decidimos hacer fue solo de retratos. Retratos son para mí como una prueba si el artista tiene miedo o no. Un artista no tiene que dibujar retratos siempre, pero uno que no tiene el miedo de hacerlo es uno que tiene el coraje de hacer algo siempre mejor, porque expresión y emoción es algo que sentimos muy rápido en un dibujo. Por eso mismo, cuando vimos una animación de computadora, por ejemplo, de un filme de 3D, se ve que las cosas mínimas en los ojos, en el movimiento, ya vemos que es una animación, que no es algo que sea de verdad, exactamente porque el trazo humano se pierde con la computadora. Y hasta hoy es impresionante. Yo estaba viendo, hay por ejemplo filmes que son muy nuevos como Toy Story 3, y mismo con toda la tecnología, o mismo que sean con los mejores programas, millones de dólares de investigación, se ve que no es la misma cosa. El primer libro que publiqué en Taschen se llamaba Digital Beauties, y salió en la misma época que Final Fantasy. ¿Quién conoce Final Fantasy aquí? Está bien, bueno. Y los que no conocen, pregunte para el otro que está al lado. Sí. Y Final Fantasy, bueno, fue el primer filme completamente hecho en computación gráfica, costó como $400 millones, hecho por Sony, que montaron un estudio en Hawái para hacer el filme, y al final fue un filme horrible porque la gente veía que era solo computación gráfica, que se dice computación gráfica, CGI. Animación hecha con computadora. Bueno, entonces es un filme que no tuvo éxito. En el mismo tiempo que Sony empezó a hacer este filme, DreamWorks empezó a hacer Shrek. Y la historia que se dice es que en el medio del proceso de Shrek, ellos vieron como un trailer de Final Fantasy y dijeron,
qué mierda, esos tipos son tan increíbles que tenemos que hacerlo. Tenemos dos opciones: o empezamos todo otra vez, tenemos que hacer una investigación de 1.000 millones, o entonces hacemos de una manera completamente diferente, caricata, como si fuera un cómic. Y ahí, por ahí decidieron hacerle Shrek de una manera que no era realista, pero realmente adoptaron la cosa más cómica. Y al final Shrek salió mucho mejor de suceso que Final Fantasy, porque realmente no intentaron imitar algo que es casi imposible hasta hoy, que es la mano humana, el sentimiento de un cuerpo. Pero el sentimiento de un cuerpo se puede hacer no solo con trazos increíbles, pero con cosas muy simples. Y por eso es que el ejemplo que voy a usar aquí es el ejemplo de un ilustrador americano que se llama Hanok Piven, que es un tipo que hace todo de forma impecable. Y estoy seguro que todas las imágenes que les enseño aquí, ustedes van a saber exactamente de quién estamos hablando. La única cosa, no sé si es Kim Jong-un o Kim Jong-ra, pero es el tipo de Corea del Norte. Pero seguramente sabemos que es Ahmadinejad. Y los elementos que usa, todo pinta un poco, pone otros elementos. Y siempre dibuja con elementos que se conectan con la personalidad de la persona también. Por eso que, bueno, la idea de uno hacer dibujos de personas, para mí es un ejercicio de coraje, de mucho coraje, porque se puede siempre hacer mejor, se puede hacer de maneras distintas, pero siempre que cargue el sentimiento, la expresión. Y el interesante aquí de estrategia es porque es muy simple, no hay nada de extraordinario que una vez que uno ya enseñó eso, bueno, ahora podemos hacer lo mismo, no, pero ya está hecho. Ahora el trabajo es crear algo que no sea más Hanok Piven. El próximo capítulo es algo que tiene que ver con la profesión, con el posicionamiento psicológico del ilustrador, del artista, que para mí es súper importante en el mundo global. Cuando uno piensa que no tiene que trabajar solo para su vecino, para su ciudad, para su país, pero sí también para otros lugares, hay maneras increíbles de aprender cómo se manejan las cosas en otros países, los mercados, se puede hacer investigación por internet, un montón de cosas. Y para mí, aquí un ejemplo increíble, que es muy interesante de cómo este profesional se desarrolló, es salir de México, es de Gil Medina, que está aquí con nosotros hoy. Y que para mí es súper interesante ver cómo uno puede salir de tu país, ir a vivir en Francia, trabajar no solo como ilustrador, pero como director de creación. Y todo, vamos a hablar un poco más de eso después, que es una categoría de profesionales que yo veo que están se desarrollando muy bien, que es el artista gráfico, el director de arte, también ilustrador, el diseñador. Es una mezcla de profesionales en una persona, que no es bipolar, es multipolar. Aquí son, bueno, voy a enseñar dos imágenes de una exposición que he hecho, que se llama Beauty Has No Pain, Beauty Feels No Pain.
y en el mismo, y claro, otra vez hay otros profesionales que hacen lo mismo. Existía, yo creo que desde los años 70 por ahí, una gran cantidad de profesionales que se fueron a Nueva York, porque era el único mercado que realmente pagaba, porque estaban ahí todas las editoriales, las principales revistas del mundo, que vendían revistas a todo el mundo, y los periódicos como New York Times, la revista New Yorker, New York. Pero ahora seguramente hay mucho más oportunidades también. Uno puede viajar más y puede hacer el trabajo de su casa en México, Brasil o Rusia, que sea, y vender a una empresa en Inglaterra. Yo descubrí otro día que uno de los dibujadores más famosos de Batman es un tipo que vive en el norte de Brasil, en un área que se llama Pará, que nadie lo conoce, pero es un tipo de ahí que se fue a Estados Unidos por un tiempo, volvió, tiene su familia y manda una vez al día una hoja, y ahora es como uno de los que más produce las revistas para Batman en Estados Unidos. Entonces, bueno, se ve que la idea de que uno realmente no necesita trabajar solo para tu vecino, que puede trabajar para mucha más gente, es bueno en muchas cosas. Una de ellas es que tiene más libertad, y la otra es que tiene más parámetros también. Si uno ve que, bueno, si me pagan eso en Estados Unidos, ¿por qué tengo que aceptar 5% de eso en Brasil? Si, bueno, yo puedo hacer más barato, pero tengo que vender mi trabajo por el mínimo que sea. La otra cuestión es el parámetro de calidad. Si uno trabaja por afuera, estoy compitiendo con la gente que está en todo el mundo, así que tengo que trabajar mucho más duro y mucho mejor, tal vez mucho más horas, para hacer algo que sea mucho más relevante también. Así que la idea de globalización para mí del mercado de ilustración es algo súper importante. Un rato, por favor. Bueno, una otra parte que es muy interesante y que se pasa hoy, yo creo, con una gran parte de ustedes, ¿quién aquí es ilustrador y diseñador también? Director de arte, fotógrafo. Perfecto. Exactamente. Y esto es una cosa muy buena. Hay el intercambio que existe entre las áreas creativas es muy fuerte, y nuestra educación es una educación que muchas veces es multidisciplinar. Claro que si uno recibe 80% de su presupuesto con la ilustración, uno va a decir siempre, bueno, yo soy un ilustrador. No significa que no pueda hacer la dirección de arte de una revista, por ejemplo. Son habilidades que a veces están muy compatibles. Y cuando uno hace una ilustración, tiene también una visión de cómo se puede dibujar el artículo que va a llevar a esta ilustración. El director de arte viene del opuesto. Ves el artículo y dice, bueno, yo quiero ilustración de esta manera. Pero el intercambio, la conversa, el diálogo, se da en el nivel muy igual. Y yo voy a usar un ejemplo de una diseñadora que es casi como una ilustradora, es de El Salvador, se llama Frida Larios. Vive hoy en Washington, D.C., en Estados Unidos, y tiene un trabajo con la cultura maya que es muy interesante. Es una profesora de diseño gráfico, es una otra persona que es súper interesante. Empezó la carrera como, ¿cómo se dice?, jugadora de beach volleyball, pero jugó el circuito internacional, ¿no?, por todo el mundo, no sé qué. Un día dice, ahora no, quiero ser ilustradora, ¿qué hago? Tenía como plata ahorrada para un par de años, se fue a Inglaterra, estudió en Centro San Martín y dice, ahora quiero ser ilustradora. En 4 años ya era profesora del Centro San Martín y ahora hace su trabajo de diseño gráfico e ilustración. Es una otra historia que es súper interesante. Y Frida Larios, no Carlos, hace este trabajo, que es que se llama la nueva lenguaje maya. Usa la estética maya
para hacer iconos nuevos, como no fumar, como plantar cosas, el icono de familia. Y el algo que seguramente no es novedad para ustedes, porque si bueno, yo me fui esta semana, tuve el privilegio de estar en el Museo de Antropología, que es increíble, realmente uno de los museos, yo diría como uno de los top 3 museos del mundo. Y se ve también mucho de este dibujos y tal, pero cuando uno lleva y dice, bueno, es una misión ahora hacer eso como una visión contemporánea. Y lo que ella hace para mí es algo que es una mezcla entre ilustración y diseño gráfico. Qué lindo, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Preguntas? Claro, fue yo. No sé, yo... Perdón. Yo hago siempre en mi casa, se queda todo el mundo. Y bien, ese es un par de otros trabajos y ahí enseño un par de detalles que como ella empezó a dibujar y hacer el icono de clave, por ejemplo. Y para mí es un trabajo bellísimo, pero realmente cómo se hace para definir lo que es ilustración aquí y lo que es diseño gráfico. Claro que es una profesora, es una académica, quiere enseñar una nueva cultura a gente que no conoce, a gente que tiene una idea tal vez que sea muy primitiva de lo que es la cultura maya, pero quiere enseñar algo que también sea contemporáneo. Es el icono se unió un icono de personas y aquí sacó el icono de la gente, la familia en la casa, por ejemplo. Aquí es la casa, ¿cómo se dice? En llamas, casi en llamas. Y de plantando semillas. Y a mí me encanta este trabajo. Y para mí es algo que exactamente está en la línea de visión entre ilustración y diseño gráfico. Bueno, ahora vamos a empezar con la charla. Ya terminé la introducción. Los próximos 150 pantallas que tenemos como, ¿cuánto tenemos? 4 horas. Va a ser el estilo Fidel Castro, ¿no? Pero me encanta, dice. Yo quería decir unas cosas para que estemos en una sintonía, pero pensar en cosas que son útiles para ilustración y para lo que hacemos de creatividad. Una cosa para mí es la diferencia entre arte e ilustración. Yo escuché solo una vez una definición que me encantó mucho de un tipo que fue el vicepresidente de los curadores de los críticos de arte de Inglaterra por mucho tiempo. Y él dice que la diferencia entre arte e ilustración es que mientras ilustración comunica un mensaje, el arte es el mensaje. Y así que siempre me quedó esta imagen de esta diferencia muy, muy dura, que es algo que los dos están muy separados. Yo creo que hoy la diferencia ya está mucho menor, mucho más pequeña. Porque cuando uno ve que los ilustradores ya están saliendo de las revistas, periódicos para las galerías de arte,
cómo que uno define lo que es el artista plástico, lo que es, qué parte de él es un ilustrador y qué parte de él es que es un artista, así general. Un ejemplo muy bueno es que no tengo imágenes aquí, pero es un tipo que es súper interesante, es un alemán, se llama Christoph Niemann. Bueno, el crítico se llama Mark Gismore, solo para de referencia de nombre. Pero este ilustrador alemán se movió a Nueva York, vivió ahí por unos 20 años, trabajó mucho para New York Times, se llama Christoph Niemann. Y recientemente, hace un par de años, volvió a Berlín, donde está la escena toda de arte de Alemania y de Europa. Y hace un año por ahí hizo una exposición en una de las galerías más importantes de Berlín, que lanzó como Jeff Koons en Alemania y tal. Y es un tipo que salió 100% de la ilustración y ahora se dedica como 90% de su tiempo a hacer arte. Hace cosas que son ilustraciones cuando uno ve en la pared, y las vende ahora de una manera completamente diferente. Y ahí se ve que la distinción de ilustración en el arte ya no está más como en los años 80 o 90. Y eso me encanta mucho, porque una vez más una otra oportunidad que tienen los profesionales. La otra cosa que es interesante para mí de comprender es cómo entender lo que es arte contemporáneo e ilustración. Para mí el arte contemporáneo se quedó tan lejos del entendimiento de la gente, porque cuando uno ve que hay un vaso, está caminando y ve un vaso en el piso, no sé, es una obra de arte de $2 millones, o sea, es algo un vaso que la gente dejó ahí. Así que, bueno, cuando llegamos a este momento, uno dice, bueno, no es que el vaso no sea importante, pero yo tengo que conocer tanto del artista, la historia del arte, para apreciar eso, que algo que sea más figurativo, que me encantaría tener en la pared, me parece más relevante. Entonces, esta diferencia y este contexto del arte contemporáneo, para mí también es algo que es una transformación, y por eso estamos viendo como un renacimiento de la ilustración por la parte del entendimiento de la gente, porque la ilustración está mucho más cerca de nosotros. Mismo que sea abstracta, bueno, tenemos aquí trabajos increíbles que son figurativos y tenemos trabajos increíbles que son abstractos. Y la abstracción no es un problema, el problema es la desconexión con el trabajo. Yo creo que lo que la ilustración ofrece también es una nueva conexión con el arte. Pero es una visión mía, los críticos seguramente piensan otras cosas. Una otra cosa que me encantó mucho en México, y aquí voy a hablar algo de mi impresión de este país, que es la primera vez que estoy aquí, la cultura que yo veo que existe en México es una cultura que yo vengo de Brasil, es una cultura que no tenemos nada. En Brasil tenemos solo una cultura muy contemporánea, es de 150 años para acá, o tal vez 200 años. O tal vez menos, porque creamos unas cosas interesantes como Bossa Nova, pero no tenemos como ustedes tienen una cultura de 4000 años o más. Y eso para mí es un asset. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se dice? Traducción. Está bien, ¿verdad? Ese es un patrimonio. Muchas gracias. Es un patrimonio que no tiene precio y hay que usarlo y usarlo de la mejor manera posible, de la manera más inteligente. Eso yo creo que algo que realmente ustedes tienen aquí, que cuando entré en el Museo de Antropología y empecé a mirar las etapas de los pueblos de Mesoamérica y tal,
Yo casi que por dentro lloraba, no por lo que vi, pero de lástima que en Brasil no tenemos nada, me sentí tan pobre. Pero es bueno uno ver que reconocer en el otro y decir, bueno, qué increíble que está, que se tiene todo eso. Es una, ¿cómo se dice? Una fuente de inspiración y muy grande. ¿Cuánto tiempo tenemos? Casi 40. Y commercial work versus personal work. Yo siempre digo que es importantísimo que los artistas hagan los dos. Los trabajos comerciales y los trabajos personales tienen características muy distintas. Uno viene hasta usted y te pide algo y hay que tener la humildad de decir, bueno, si la cabeza tiene que estar en la página de la izquierda, la hago así, o no sé, lo que sea, pero yo tengo que adaptarme a una realidad que no es la mía. Pero yo creo que también que uno contrata o encuentra o se encanta por un ilustrador que tiene un trabajo personal muy fuerte. Es de lo que se vende realmente. Lo que uno hace al final con un producto puede ser una variación muy distinta del trabajo personal. Yo tengo una historia de un tipo en Inglaterra que es interesantísima, que ya me olvidé su nombre ahora, pero bueno, después me acuerdo. Es un tipo inglés que hizo el masterado en el Royal College y para pagar sus estudios trabajaba en la tienda de video. Y empezó a hacer un trabajo para Saatchi & Saatchi de tipografía. No hacía mucho, pero a la gente le encantaba cómo hacía tipografía y tal. Y tenía una campaña mundial de un producto. Y hacía nada más que la tipografía, ¿no? Y trabajó como 6 meses, se cambiaba todo, cambiaba otra vez, una vez más. Y ya estaba como, qué mierda, no... Y la gente solo me pide para cambiar, ya no está casi más mi estilo más, pero estoy aprendiendo, no sé si quiero hacerlo, no sé si... Y al final, un día, la agencia le llamó y dice, bueno, la campaña está lista, si quieres venir para coger tu cheque, está aquí listo. Y ganó como 20.000 pounds de una sola vez. Y él me dice, bueno, la sensación de hacer este trabajo por 6 meses, que no era exactamente lo que yo pensaba que era, e ir a trabajar con el cheque de 20.000 pounds en la tienda de video, es la cosa más rara que ya tenía pasado. Pero al final aprendió un montón del proceso también, que uno puede ser siempre lo que quiera, puede ser lo que otros quieran también y aprender con eso. Así que el equilibrio entre comercial y personal de un artista es muy importante. Y hay gente cuando tiene mucho trabajo que dice, bueno, yo tengo tiempo para hacer mis trabajos personales. No hagan eso. Sigan haciendo siempre sus trabajos personales. Esas son la base ideológica o creativa de un artista. Uno tiene siempre que seguir haciendo el trabajo personal. El otro yo creo que ya hablamos un poco, que es la idea de tener como una galería o un agente. Hay mucha gente que les encanta tener los dos. Hay gente que dice, no, agentes son muy difíciles, o trabajo con agentes solo cuando me trae muchas cosas buenas o no. Y en etapas profesionales diferentes la gente necesita de una ayuda o un apoyo diferente también. Pero galerías son cada vez más casi como los, ¿cómo se dice?, sustitutos de los agentes, porque yo creo que es una empresa que se propone a vender algo o se propone a promover algo que es más personal. Y de ahí yo creo que uno puede sacar un montón de trabajos distintos a través de una actividad que no es exactamente comercial. Por eso
yo veo las galerías hoy como casi una nueva forma de agente. Pero yo puse una foto un poco no, promote your work like crazy. Ese solo, bueno, estamos en el tiempo de la internet, Facebook, Instagram y todo, y no existe oportunidad más grande que promover tu propio trabajo. Y hay que hacerlo de forma profesional, en el sentido de que hay que hacerlo todos los días, hay que pensar en los trabajos que vamos a poner en el Instagram, que puede ser diferente del otro, del Facebook, lo que vamos a publicar en el Twitter, pero la combinación de social network, relaciones personales, estar en eventos, estar en el, como se dice, el radar de una cantidad de publicaciones, personas, directores de arte, es súper importante. Y la oportunidad de promover tu propio trabajo hoy es más grande que nunca. Nunca tuvimos las oportunidades que tenemos. Yo voy a usar solo una vez más el ejemplo de Gildo. Que hace exhibiciones, se lleva, bueno, aquí también es una promoción para mí mismo, que es el libro, ¿no? Así que yo también aprovecho, yo hago mi parte, ¿no? Sin pedir disculpas. Pero la idea es solo de que uno puede sin vergüenza realmente promover todo lo que hace. Y con los contactos que tenemos, hacer artículos y por ahí, otros productos, desarrollar productos. Ahora empezamos la parte filosófica de la charla, con 150 más pantallas. Y la parte es que, bueno, esta es la primera ley, la primera teoría de Julius. Así que si ustedes quieren grabar, pueden grabar, ponen el Facebook mañana, hoy a la noche, que se llama 30-30-40. Bueno, yo que creo que para comunicar algo y para, ¿cómo se dice? To engage. Comprometerse. Tenemos que usar técnicas en ¿cómo se dice? 3 estadios, se dice, de comunicación. El primero son los primeros 30%, que es algo, conocemos algo que la gente conoce, que son cosas muy obvias, son colores, puede ser iconos, son palabras, son cosas que la gente ya conoce y dice, bueno, esto ya no me sale tan raro, no es como un alien, algo que me dice algo inmediatamente, me dice algo. Esos son los primeros 30%, esa es la zona de conforto. La gente se siente bien cuando ve tu trabajo. Los segundos 30% es la zona de la curiosidad, que es la zona donde damos algo que la gente ya conoce un poco, pero ni tanto. Y otra vez, es una teoría que yo uso para editar, para diseñar, para comunicar. Y no existe buena comunicación para mí cuando una perfecta comunicación, o una comunicación muy buena, cuando uno no usa los últimos 40%, que es la zona del aprendizado, que es la parte donde damos algo que es tan nuevo, que es tan distinto, que la gente dice, bueno, qué increíble, con eso yo aprendí algo. Y una ilustración, eso es súper importante también, porque si estoy leyendo un artículo donde la ilustración que está ahí no es solamente algo que se ve, pero que se para casi reinterpretar lo que ya leí, es mucho mejor que algo que se, bueno, ya leí el artículo, ahí veo la ilustración, ya casi no miré más.
pero también sirve una ilustración, por ejemplo, de un packaging. También se puede hacer una ilustración con animación. Por eso que yo uso esta teoría, no sé si estoy, yo creo que estoy un poco, hablando un poco complicado, ¿no? ¿No? Qué bien. Así que para mí la 30-30-40 es una teoría que uso mucho. La otra cosa que me encantaría decirles, una vez me preguntaron lo que era calidad. Y calidad es algo muy difícil de definir. Yo estaba una vez en una charla y el tipo de IBM dice 99% de calidad, ¿está bien o está mal? Y la gente dice, bueno, está buenísimo, 90% de calidad es... Y dice, bueno, 99% de calidad en el aeropuerto JFK en Estados Unidos significa como 50 personas muertas al año, 4 aviones que se explotaron, no sé qué. Dice, bueno, entonces mejor que tengamos unos 100%. Pero por eso que calidad es algo muy, muy relativo. Y una vez me preguntaron en el diseño gráfico, ¿qué es para usted calidad? Bueno, yo pensé como por casi 2 semanas antes de contestar. Y al final saqué la segunda ley de Julius, que está aquí. que es solo la idea de que para mí es una combinación de 3 cosas. La primera es innovación. Cuando hacemos algo que es nuevo, que la gente todavía no ha visto, y decimos, bueno, qué interesante, es la primera vez que yo veo eso. La segunda es que la ejecución de lo que hacemos realmente también sea muy bien hecha, porque a veces tenemos una idea muy buena y cuántas veces nos vimos productos que son ideas buenísimas, pero la ejecución es una mierda. Así que cuando ya vimos eso, me encantaría tener eso, pero otro color, con otro material, por ahí. Y la tercera es la durabilidad. No. Permanencia, bueno. En Argentina, durabilidad. En México, permanencia, bueno. Y la permanencia es algo que también es relativo, pero si yo me imagino, el ejercicio que hago es siempre, yo imagino que este producto en los años 90, en los años 2000, tenía súper suceso, me imagino que en 20 años también puede estar en el mercado. Para mí es algo que habla de esta permanencia. Yo estaba en el museo, a través de antropología, y miraba como piezas de cerámica, y yo decía que, increíble, esto es como hecho ayer, y está hecho hace como 2000 años, 3000 años. Y para mí eso es increíble, de ver algo que permanece, por eso que permanece creo que es un poco más relevante, ¿no? Algo que permanece como parte de la historia, que puede contar algo del tiempo también. Así que son las 3 cosas que yo siempre miro. Aquí es solo una frase que yo siempre uso, estamos terminando, y que es, pensar pequeño es como tener pesadilla, así que lo mejor es que tengamos sueños muy grandes. Y esta frase me encanta, que encontré otro día, no hace mucho tiempo, pero la uso siempre, que be yourself, everyone else is already taken. Para mí eso es muy interesante. Dice mucho de cuando hablaba del trabajo de Hanok Pivin, que es un tipo que hace ilustración de retratos muy simples, pero ya está hecho. ¿No? Lo que queremos buscar ahora es hacer algo que sea completamente nuevo. Y para mí eso dice mucho de cómo podemos ver el mundo y nosotros. Y bueno, ya está. Muchas gracias. Artista latinoamericano como ilustrador latinoamericano hacia el mercado internacional y la industria de la ilustración. O sea, la que paga, la que permite que alguien pueda vivir, tener hijos, comprar una casa y vivir.
¿qué países, en tu sensibilidad, digo, ahorita no hablamos de mí, prefiero hablar de tu experiencia, qué países de los artistas latinoamericanos que has conocido pueden tener mucho más apertura, si se puede hablar, por una fascinación de un artista latinoamericano? O sea, porque son muchos issues los que tiene el artista latinoamericano. Es que no vamos a ser aceptados, nos tenemos que ir normalmente siempre cruzando la frontera, tenemos un gran complejo, nadando, nos matan en la frontera, los centroamericanos nos matan en Yucatán o no sé dónde. O sea, tenemos ya un issue muy grande. A los brasileños no los dejan entrar en Estados Unidos, a los colombianos tampoco, a Juanes los tuvieron o sea, tenemos un problema para decir que... Sí, claro, de imagen de... Ajá, entonces partamos de ahí. Entonces, para ti, ¿dónde un artista latinoamericano tendría mucho más primero la calidad, etcétera, pero ya que tiene la calidad y todo, ¿qué países tienen esas aperturas en industria o ciudades? Los Ángeles, Nueva York o Berlín. ¿Cuáles son las ciudades donde un latinoamericano puede empezar a tocar puertas? ¿Dónde está ese furor por esta, o dónde crees, ya que viste ahorita el arte latinoamericano, dónde ves posibilidades que los ilustradores latinoamericanos, ya sea en galerías internacionales o con agentes internacionales, puedan ser mejor recibidos, o en qué ciudades pueden empezar a trabajar con revistas o productos como artistas latinoamericanos? España también, pero Alemania y Francia me parece que son dos mercados que podemos hacer muchas cosas, porque como les encanta la idea de los latinos, el sentimiento. Así que son dos países que son mercados muy grandes y al mismo tiempo les gustan. Escandinavia tal vez un poco, pero ni tanto también. Como dicen, los ingleses son un poco, yo creo que, no raros, pero son un poco más cerrados. Raros a veces también. Pero, Japón yo creo que está un poco demasiado afuera. Un mercado que es interesante, que crece mucho, donde se puede trabajar para agencias de publicidad, yo creo que es China, porque las agencias internacionales no tienen la cantidad de artistas necesarios ahí. Ellas tienen siempre que traer la gente de afuera, siempre, porque el mercado de publicidad crece mucho, tiene un montón de campañas, pero no tienen suficiente directores de creación, publicitarios, ¿cómo se dice?, redactores, ilustradores también, artistas. Es un mercado que crece mucho. Tú como editor ves a, por ejemplo, a un artista como Kate Haring, que son, pues en teoría cualquier persona diría, pues son muñecos que puede hacer un niño de kindergarten, ¿no? Sí. Y luego ves a un artista donde, pues, no sé, hay ilustraciones del cuerpo humano altamente detalladas, realmente muy muy bonitas. Pero desde mi punto de vista, por ejemplo, a mí me gustan ambos lo mismo. ¿Crees que hay mucho más peso en el sentido de creatividad y autenticidad o el técnico? Un ejemplo, por ejemplo, Jackson Pollock, ¿no? Porque cuando ya fui a la escuela de mis niños, por ejemplo, y hacen una vez al año el laboratorio Jackson Pollock, con los niños hacen con la tinta así, pero estoy seguro que Jackson Pollock podría pintar lo que quería, puede ser todo, pero eligió hacer exactamente eso con la tinta. Así que la diferencia entre la expresión y la capacidad es algo que es diferente. Si uno ve la historia de Picasso, por ejemplo, es un ejemplo de eso. Él podía pintar lo que quería hacer de todo, pero eligió hacer el cubismo de la manera que hacía. Así que yo veo separada la capacidad de expresión y la capacidad técnica de un artista. Y el artista que es el bueno artista, es el que trabaja mucho, que estudió mucho, que se preocupa, que se interesa, es uno que después de aprender todo, decidió expresar de una manera específica.